Bienvenidos a este taller de programación orientada a objetos en C#, en el cual vamos a llevar a código este diseño lógico de sistema de este diagrama de clases, en el cual tenemos las clases persona, alumno y profesor. Los atributos serán paterno, materno, nombres para la clase persona. Un atributo, en este caso para alumno, será código de carnet, y para profesor, código de profesor, los cuales en los atributos todos serán atributos privados. Entonces vamos a crear una carpeta de nuestro proyecto con po C#, y aquí voy a entrar a Visual Studio Code. En el cual voy a vincular con esta carpeta. Bien, ya vinculé y arrastré la carpeta aquí, así que aquí va a aparecer mi proyecto. Bien, entonces en la terminal lo que voy a hacer es ejecutar o abrir la terminal de la siguiente forma: control más shift más ñ, habilito la terminal, o también le doy clic en terminal, nueva terminal. Bien, en esta parte de acá coloco el siguiente comando: .NET espacio new console. Estoy utilizando el marco de software de .NET Framework ya instalado, y ahora estoy haciendo uso de él. Entonces .NET New Console, y presiono Enter. De esta forma voy a crear mi entorno para poder trabajar bajo esta plataforma. Entro aquí y automáticamente me crea el Hola Mundo. Este Hola Mundo me lo ha generado. Entonces en la parte de acá abajo, ahora para ejecutar mi aplicación, coloco .NET espacio run. De esa manera, .NET espacio run. Presiono Enter. Y bien, me dice hola mundo. Bien, esto de acá lo voy a dejar comentado, voy a guardar y voy a seguir avanzando. Entonces, como hemos dicho, vamos a utilizar nuestro diagrama de clases para realizar este ejercicio. Bien, entonces tenemos ahí la clase persona. Vamos a crear la clase persona en nuestra aplicación. Aquí tenemos la clase programa. Esta clase programa tiene el método, que es la parte de acá, que va a ejecutar las instrucciones de mi programa. Y también tengo el espacio de nombre o el namespace de POC. En la parte de acá, entonces debajo, voy a tener que colocar class persona. Abro llaves y aquí coloco los atributos de esa clase. Como se dijo, tenemos los atributos paterno, materno y nombres. Entonces coloco string porque es el tipo de dato para paterno, punto y coma. Continúo con string materno, punto y coma, y string nombres, y listo. Acá en la parte inicial vamos a colocar el nivel de visibilidad. Puede ser por defecto o puede ser público, privado o protegido. Aquí vamos a dejarle en público porque queremos probar. Vamos a usar este atributo de la clase persona, y para ello debemos de crear un objeto. Este objeto va a ser parte de la clase persona. ¿Cómo definimos un objeto? Bueno, aquí colocamos var para crear una variable, y esta variable será de tipo objeto. Colocamos alumno1, vamos a darle igual, new console, estamos instanciando persona, estamos diciendo que la variable alumno1, que es un objeto y que forma parte de la clase persona. Bien, punto y coma. Entonces, como ya creamos al objeto alumno1, ahora lo que debemos de hacer es darle un valor al atributo que tiene alumno1. Y el atributo que tiene es paterno, el cual vamos a utilizar. Para darle un valor al atributo paterno, como es público, podemos hacerlo. Simplemente colocamos alumno1, voy a acceder a un atributo, por eso que coloco punto. Aquí escribo entonces paterno y le doy igual, que es asignar, le voy a asignar el valor de Ceballos.
pongo punto y coma. Entonces de esta manera estoy haciendo uso de ese atributo que es público. Debajo tengo que mostrarlo. Entonces para mostrar este atributo lo que voy a hacer es, en vez de hello world, coloco alumno 1 punto paterno y listo. Guardo con control S, me aseguro que todo esté correcto. Bien, tengo la clase persona, el namespace está aquí, la llave, no hay problema. La clase programa está aquí, aquí está el método que va a realizar dicho programa. Aquí creo el objeto alumno 1 que es parte de la clase persona. Tengo que colocar entre paréntesis porque es la clase. Aquí estoy dándole un valor al atributo paterno del objeto alumno 1 y el valor es Ceballos. Y con console.writeLine estoy mostrando un mensaje en la consola, el cual es el valor del objeto alumno 1. Entonces simplemente control S, guardo todo, me aseguro de guardar. Y ahora aquí voy a volver a ejecutar .NET espacio run, presiono enter y me salió un mensaje, me salió el resultado que Ceballos es correcto, pero en la parte de superior me sale como algunos mensajes en amarillo. Bien, esta parte de acá me indica una advertencia, no es un error, solamente es una advertencia. Entonces me dice que el atributo nombres no lo estoy usando y también materno tampoco lo estoy usando de la clase persona. Claro, solamente estoy utilizando el paterno, es por eso que me sale ese mensaje. ¿Qué pasaría? Simplemente tendría que completar public materno, public nombres, y en la parte de acá también darle el valor y mostrarlo otra vez según la lógica de lo ya expuesto. Entonces aquí voy a colocar, en vez de public voy a colocar ahora private. Cuando es un atributo privado en la programación orientada a objetos, el nivel de protección no voy a poder acceder a ese atributo de esta forma como lo estoy haciendo, pero vamos a probar, vamos a modificar a private y ahora otra vez .NET espacio run, enter, y acá me sale el mismo mensaje en el caso de materno, paterno y nombres, pero me sale un error ahora. Me dice como que es inaccesible por el nivel de protección, level protection, el atributo paterno de la clase persona. ¿Por qué? Porque es privado, private. Bien, entonces yo tengo que manejar public si quisiera mostrarlo sin problema. Voy a volver a ejecutar .NET espacio run y sí lo muestra y no hay problema. Pero no es la manera correcta de cómo debemos de manejar esto. En algunos casos pueda que sí pueda funcionar y normal, pero en otros casos quizás no sea muy conveniente utilizar este método. Entonces voy a utilizar private, y de hecho le voy a dar private a todos los atributos para que no haya problema. Y aquí en el paterno lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo sigo ejecutando, obviamente me va a dar error. Entonces aquí en la parte de acá, esto de acá ya no funciona de esta manera, así que lo elimino y esto también lo voy a tener que eliminar. Bien, ahora dentro de la clase persona, aquí está la llave, presiono enter y un enter más. Aquí voy a tener que usar los métodos getter y setter. Si me regreso al diagrama de clases, estoy en la clase persona, doy un clic aquí en paterno, siempre y cuando ya tenga el diagrama de clases aquí ya diseñado, y aquí le doy crear o generar getter and setter. Simplemente me genera un get y un set. El get es para mostrar o para retornar un valor del atributo del objeto, y en el caso de aquí el set es para asignar. Por eso que aquí tengo set paterno y entre paréntesis está el parámetro. Este parámetro es el cual va a recibir para asignarle el valor al atributo que es privado. Y aquí tenemos un void, que es básicamente un retorno, un tipo de dato el cual no devuelve nada. Entonces vamos a tener en cuenta el void que está ahí, y en el caso del get también. Aquí en algún momento lo vamos a emplear.
Entonces vamos a crear nuestro getter y unsetter. Entonces simplemente comentario, coloco getter. Y aquí lo que hago es escribir para mostrar, simplemente coloco public. En este caso sí debe de ser público porque quiero acceder ahí desde la clase de programa. Entonces coloco public, get, y aquí escribo en mayúscula la primera letra, que es paterno. Utilizo la convención camel case, que es básicamente escribir en mayúscula la primera palabra del atributo paterno, que es paterno en este caso. Entonces get paterno, paréntesis, llave, y aquí escribo lo siguiente. Como va a retornar, escribo return, y aquí escribo lo que es this, porque voy a devolver el paterno que sea asignado. Aquí dentro del paréntesis obviamente no coloco nada porque solamente va a mostrar en el caso del get, pero en el set obviamente que sí, porque me va a permitir asignar. Entonces ahí coloco comentarios setter, y debajo cómo será este setter, bueno, puedo copiar esto de acá y aquí va a variar, ya no es get, ahora es set. Y en la parte de acá yo debo de colocar el nombre del parámetro. Puede ser paterno, pero para empezar en esto voy a colocar paterno guión abajo solamente para un caso de tener en cuenta quién es quién, para diferenciar básicamente. Entonces aquí ya no es retórname, sino es simplemente asigna al atributo paterno, asignale el paterno que viene como parámetro, y el parámetro que viene aquí es paterno. Falta algo más, hay que colocarle el tipo de dato que va a ser ingresado, es string. Entonces está correcto ahí. Aquí obviamente no tiene parámetro y aquí hay que escribir string. Primero no lo voy a colocar nada para ver qué sucede. Lo voy a dejar así como está, bajo el getter y el setter. Tenemos un atributo privado que es paterno, el cual vamos a utilizar. Entonces hasta el momento está ahí, y aquí después de var alumno lo que seguiría es alumno.1. vamos a utilizar el método. Tanto el get como el set son métodos. Como son métodos, también son accesibles de esta manera. Alumno1. Coloco, como voy a asignar primero, coloco set paterno, abro paréntesis, comillas, y aquí le doy el valor, Ceballos. Pongo punto y coma, y ahora lo que hago es mostrarlo. Para mostrar utilizo acá alumno1.get paterno. Como es un método, abro paréntesis. Aquí está el paréntesis y dentro del paréntesis está el parámetro, que es básicamente Ceballos, va a entrar por acá y es del tipo string, y se lo va a asignar a quién, al atributo paterno. Bien, vamos a probar para ver qué es lo que sucede. Aquí ha salido un error, claro, porque no estamos definiendo qué tipo de dato va a ser retornado. Me está diciendo return time, hay un error ahí. Tenemos un error del tipo de retorno, el cual está aquí. Hay que utilizar el void en el set, y en get hay que ver también. Primero en el set aquí hay que colocar public void. Es el tipo de dato que no retorna nada. Entonces otra vez ya no me da error en el caso del set, ahora me da error en el caso del get. Entonces aquí también hay que colocarle string. ¿Por qué? Porque en este caso sí devuelve un tipo de dato. Ese tipo de dato es string, el cual va a mostrar. Pero en el caso de asignar no trae en este caso, sino envía, y ese valor que envía lo hace a través del parámetro en el cual estamos definiendo aquí,
con el tipo de dato string. Entonces no hay problema. Aquí en el set hay que utilizar el void, y en el caso del get que vamos a mostrar, colocamos string, que es el tipo de dato que va a traer. Simplemente control S y ya está. Ejecutamos otra vez con .NET Run, y aquí nos vuelve a decir que claro, nombres no está siendo usado, materno no está siendo usado, y el que nos trae es Ceballos, que es el apellido paterno. Bien, entonces podemos practicar también con materno y nombres de la siguiente manera. Podemos agregar otro get materno, otro set materno, otro get nombres y otro set nombres, y aplicarlo aquí sin problema, mostrando el apellido materno y el nombre. Bien, entonces ahora vamos a llevar a esta clase a otro lado, a otro archivo. Para esto acá clic derecho, nueva clase. La clase que se va a llamar es persona. Presiono enter. Ya creé mi clase de persona. Pero aquí va a haber una serie de modificación. En el namespace hay que colocar el namespace que está aquí en el programa, para que esté vinculado el programa con esta clase. Entonces aquí hay que modificar en persona, en vez de esto de acá, que sea el mismo del programa. Solo tener en cuenta eso. ¿Para qué? Para que tenga en cuenta el código que está aquí. Entonces la clase de persona lo voy a mover. Todo esto de acá lo muevo, control X, me llevo solamente la clase de persona, y aquí lo voy a pegar. Obviamente aquí tengo doble class persona, así que voy a eliminar esto de acá, class persona y la primera llave. Y aquí, como me sobra una llave, elimino esa llave y me quedo con public class persona. Bien, entonces aquí en el archivo persona.cs es el namespace. Ahí está mi llave. Toda esta clase persona tal como está. Hay que tener en cuenta las llaves. Los atributos que tenemos también es correcto. Paterno, materno, nombres. El getter y el setter de paterno. Entonces simplemente lo he llevado a otro archivo. Ahora en la parte de acá simplemente guardo aquí, guardo acá, y voy a seguir ejecutando otra vez. Voy a limpiar la terminal con clear. Con el comando clear yo limpio la terminal. Ahora aquí voy a escribir lo siguiente. Escribo .NET espacio run, enter, y me doy cuenta que sale igual. O sea, no hay problema. Muy bien. Me sale Ceballos. Y así yo puedo agregar entonces varios archivos o varias clases aquí y vincularlos a mi programa. Entonces aquí ya está todo ok. Pero ¿qué pasa si yo quiero que un atributo sea obligatoriamente requerido para crear un objeto? A esto se le llama crear un constructor. El constructor nos va a permitir eso, que si nosotros queremos crear un objeto, en este caso alumno 1, sí o sí debemos de darle un valor inicial. O sea, si yo quiero crear un objeto que sea alumno 1 y quiero que sea parte de la clase persona, yo sí o sí necesito que ese alumno mínimo, por ejemplo, tenga un apellido paterno. Es un ejemplo nada más. Entonces debemos de diseñar un constructor que nos permita eso. Entonces aquí este getter y setter lo vamos a dejar por ahí, y en la parte de acá voy a diseñar mi constructor. El constructor entonces coloco public, obviamente porque necesito acceder a este constructor desde otras clases. Public, y aquí coloco void. No, perdón, coloco public y escribo persona. Public class persona, vamos a probar. Y aquí defino el
los parámetros. Escribo string paterno guión abajo, y aquí tengo que colocar el mismo código que está en setter, que es this paterno. Asígnale el paterno que viene como parámetro. Bien, entonces aquí en el programa voy a hacer lo siguiente. Esto de acá de set paterno ya no lo voy a utilizar. Así que aquí en el get paterno sí lo voy a utilizar, solo el get, pero el set no. Entonces el setter lo voy a eliminar. Me quedo solamente con el get. Y aquí el constructor. Coloco un comentario aquí. Constructor. A ver, vamos a probar. Limpio la terminal. Con clear. Y escribo .NET espacio otra vez. Presiono enter. Y me ha salido un error. Me dice también por el parámetro es requerido. Entonces vamos a colocarle acá public void. Y de nuevo. Ya me sale el siguiente error, porque acá en el programa tengo que definir el valor del constructor. Entonces aquí cuando yo instancie al alumno 1 para que sea parte de la clase persona, debo de darle el valor aquí. Voy a colocar Ceballos. Aquí estoy haciendo uso del constructor. Entonces otra vez .NET Run y ahí me sale que aquí voy a tener que eliminar el void en el caso del constructor y otra vez ejecutarlo. Bien, entonces aquí el constructor solamente es public, el nombre del constructor, el parámetro, el nombre del parámetro, el tipo de datos del parámetro y lo que va a hacer. Lo que va a hacer es asignar el parámetro al valor de la variable. Y coloco ahí otra vez, ejecuto con .NET Run y bueno, me sale el mismo mensaje. Me sale Ceballos. Bien, entonces aquí en la clase persona tengo los atributos tal, el constructor, y para hacer uso del constructor en el programa lo tengo que escribir aquí en la parte de acá. Y el getter obviamente estoy utilizando para mostrar, sí o sí necesito el getter. Bien, y entonces ya conozco cómo utilizar el constructor y cómo mostrar también a través del getter. Bien, vamos a continuar entonces simplemente con la siguiente clase, que es, en el caso de acá, alumno, y aquí también para el profesor. Voy a hacer para el caso de alumno. Alumno es parte de o hereda los atributos de la clase persona, es una herencia. Entonces voy a tener que escribir y crear mi archivo. New class, clic derecho, y escribo alumno y enter. Bien, entonces aquí en la clase alumno, acá también en el namespace, voy a tener que modificar, me dirijo a mi programa y este de acá lo copio, me regreso a alumno, este de acá lo pego ahí. Y bien, control S para guardar. Entonces acá ahora tengo que definir el atributo, que es código de carnet, code carnet. Escribo private string
espacio, y ahí escribo CodeCarnet. Pongo punto y coma. Y ya está. Ahora acá faltaría la parte de para que sea parte de la clase persona. Entonces coloco 2 puntos y escribo persona. Entonces de esta manera yo formo parte alumno de la clase persona. Utilizo herencia, entonces aquí simplemente defino private string código de carnet. Ahora como es un atributo privado hay que hacer un get. Entonces simplemente public espacio string porque es el valor que va a devolver. Escribo get code carnet. Y aquí llaves y aquí escribo retórname el código, pero de este objeto el código de carnet. Punto y coma. Listo. Ahora como estamos aplicando herencia, obviamente vamos a heredar aquí el paterno, el materno y el nombre. Bien, entonces me voy a regresar a mi programa y en mi programa ya no voy a decir que voy a ser alumno 1, el objeto que estoy creando, ya no va a ser parte de la clase persona, sino de la clase alumno. Aquí obviamente todavía no hay un constructor en el alumno, pero el alumno está obteniendo lo que es los atributos y también los métodos. Está heredando también todo esto, el constructor y el get paterno. Quiere decir que si yo creo un objeto alumno 1 de la clase alumno, en otras palabras también le estoy diciendo que como está heredando, vaya herencia, entonces también necesito darle el valor al apellido paterno. ¿Por qué? Porque aquí la clase persona tiene un constructor con el atributo paterno. Entonces me regreso acá y voy a tener que crear también un constructor. Pero aquí ya, bueno, ya tengo mi get, no hay problema. Entonces aquí voy a crear mi constructor. Public, coloco alumno y aquí voy a utilizar los parámetros. Coloco string para el caso del apellido paterno. Escribo paterno, guión abajo, coma, y voy a agregar otro también. Coloco string y aquí voy a colocar, por ejemplo, el código de carnet. Code carnet y un guión abajo más. Abro llaves, presiono enter. Muy bien. Este atributo que es código de carnet, en este caso aquí el parámetro, perdón, este parámetro lo estoy creando porque le voy a dar un valor al atributo que es código de carnet que está acá. Pero el paterno, este parámetro paterno guión abajo, le va a dar el valor a quién? Le va a dar el valor al atributo que está privado en la clase persona. Entonces necesito utilizar como referencia que estoy indicándole a la clase padre. Para esto le digo, como es un constructor, aquí vamos a escribir constructor y aquí otra vez el getter, el get. Vamos a tener que acá hacer lo siguiente, dile, en este caso base punto, así base punto, esta base hace referencia a la clase, a los atributos o métodos también de la clase padre, y la clase padre es persona. La clase padre tiene el atributo paterno, entonces vamos a indicarle aquí. ¿Quién es la base? Persona. Entonces colocamos base.paterno. La persona, la clase persona, el atributo paterno, le vamos a asignar el valor que viene aquí en este constructor, que es paterno guión abajo, punto y coma.
pero el código de carnet no es parte de la clase persona. Por eso que no puedo escribir obviamente base aquí otra vez, sino ya simplemente escribo this.codeCarnet, que es el que está aquí. Le doy el valor que está acá. Control C, Control V, punto y coma, guardo. Y ya creé el constructor de la clase alumno. Bien. Entonces ahora en el programa, sí, porque ya no hay problema ahí. Ahora como alumno 1 es parte ya no de la clase persona, sino ahora de la clase alumno, yo necesito de dos valores en cada parámetro. El primer valor es el apellido paterno, es este de acá, y el siguiente es el código del carnet. Entonces coloco Ceballos, que es el valor de paterno, coma, y ahora coloco el valor del código de carnet. Como es 11 dígitos, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 y 11. Bueno, ahora voy a probar por mientras. .NET espacio run, enter. Esto de acá voy a borrar. Un alumno. Bien, ya mostró, pero hay un error ahí en nombres y en paterno. Acá me sale el error porque en el caso de paterno de la clase persona es inaccesible por el nivel de protección. En el caso de acá de la base, entonces voy a modificar aquí en persona de la clase paterno o público. Control S y vuelvo a ejecutar. Otra vez, y ahora me dice que no corresponde el parámetro requerido en el atributo paterno. Así que lo que voy a hacer es simplemente me voy a la parte de la clase persona y aquí el constructor lo voy a comentar porque me pide que asigne un valor al constructor. Vuelvo a ejecutar .NET Run y aquí ya me muestra, ¿no?, el apellido paterno, que es Ceballos, en el programa. Simplemente un comentario aquí en el constructor de persona. El get lo mantengo igual. Alumno lo dejo tal como está, con los atributos de código de carnet, los parámetros, paterno, código de carnet guión abajo. Y ahora me regreso a la parte de persona y en el programa. En el programa me falta el código de carnet. Para el código de carnet voy a repetir este código de acá. Y aquí en vez de get paterno escribo get code carnet. Vuelvo a ejecutar. Y ahora me muestra el apellido paterno y el código de carnet. Acá incluso puedo hacer mucho mejor todavía. Paterno, espacio, signo más, espacio. Y acá hay code carnet. Espacio más espacio. Un espacio más aquí y un espacio más acá.
Igual vuelvo a ejecutar y ahora se ve un poco mejor. Bien, paterno y código de carnet. Ahora entonces ya tengo la clase persona con la clase alumno. La clase alumno es el hijo y la clase persona pues es el padre. La otra clase que faltaría sería la clase aquí profesor, que es código de profesor. Entonces agrego otro archivo, clic derecho, agregar nueva clase, le coloco profesor, enter. Aquí me regreso otra vez al programa, copio esto de acá, me regreso al namespace de profesor y en profesor también pego eso de ahí. Bien, entonces tengo la clase de profesor, entonces coloco private string código de profesor, punto y coma, y también le genero un get. Solamente moverlo dentro de la clase el método get profesor. Bien, ahora claro, necesitamos también el constructor. Para esto colocamos un constructor public profesor, colocamos string, eso de acá arriba lo voy a eliminar, solamente me quedo con namespace po. Bien, entonces ya tengo la asignación del parámetro codeProfesor al atributo codeProfesor y lo estoy mostrando. En la parte de mi programa, entonces simplemente tengo que crear otro objeto. Aquí para que pinte solamente voy a hacer console coloco ahí alumno. Esto de acá es opcional porque yo estoy utilizando el system en la parte superior de acá. Entonces aquí debajo voy a crear objeto profesor 1, objeto alumno 1, y aquí otra vez var profesor 1 igual new profesor
y aquí tendré que darle los valores al profesor. El profesor no tiene un constructor, ya tiene uno, pero en este caso solamente el código de profesor. Para aquí también puedo practicar como el ejercicio anterior, para el caso del alumno, ¿no? Entonces igual, escribo, lo voy a colocar adelante. Y por ejemplo aquí voy a decir que todos sus atributos son requeridos, tales como paterno, materno y nombres. Entonces escribo string paterno, guión abajo, coma, string materno, guión abajo, coma, y escribo string nombres, guión abajo, string paterno, guión abajo, string materno, guión abajo, string nombres, guión abajo, y string code profesor, guión abajo. En el caso de acá, el this lo dejo así como está. Vuelvo a repetir, base punto paterno va a ser igual a paterno guión abajo, que es el que viene. Control C, presiono Control D, borro y escribo materno. Y acá tendré que escribir nombres, tal como está. Materno, que es el atributo de la base, que es la clase persona. El valor del parámetro va a entrar por acá y se lo voy a dar aquí. Tenemos entonces paterno, materno y nombres, y también tenemos el atributo de la clase profesor, que es code profesor. Guardamos con control S y ahora en la clase persona vamos a modificar private por public. En la clase persona vamos al programa y ahora vamos a darle un valor también ahí. Profesor necesita todos, entonces empieza por paterno, materno, nombres y el código de profesor. Acá colocamos Mendoza, Sotomayor, Miguel, como y el código de profesor, que puede ser su DNI. Y aquí mostramos. Aquí va a line. Y este que de aquí es control enter. Y en la parte de acá escribimos entonces profesor 1 punto get paterno, y nos faltaría obviamente para el materno. Nos vamos a persona, aquí solamente tenemos uno, entonces debemos de también hacer lo mismo para el caso de nombres y materno. Entonces aquí get materno será, y aquí este será de get nombres. Y aquí modificamos paterno a nombres, así como está. Presiono F1, le doy formato de documento, simplemente para alinear o ordenar el código de esta manera. Entonces tengo ahí el get paterno, tengo el get materno y el get nombres, que está retornándome obviamente el nombre, el materno y el paterno. Me voy ahora a la parte del programa, y en el programa ahora
Hago lo mismo aquí, control C. Ya no es get paterno sino materno, y aquí en la parte última será get nombres. De esta manera entonces va quedando mi programa. En la parte de acá coloco .NET espacio run otra vez. Le sale como el tipo de dato que está retornando. Hay que darnos cuenta aquí. En el caso de profesor, acá en el get código de profesor hay que colocarle string en el get de código de profesor. Entonces otra vez .NET Run. En la parte de acá nos faltó, en el caso de profesor, otra vez 2 puntos, persona, porque profesor obviamente es parte de la clase persona, va a heredar, es el hijo, y aquí el padre que es persona. Vuelvo a ejecutar .NET espacio run y ya me muestra. Entonces aquí el caso de el alumno, bueno, el alumno tiene estos atributos, paterno y carnet, y en el profesor, el Mendoza, Sotomayor y Miguel. Vamos a ordenar esto de aquí. En la parte de acá abajo de profesor vamos a definir que es un profesor, control C. Aquí tenemos paterno, materno, nombres y faltaría el código. Code carnet. Bien, código de carnet dice que no está definido, no es accesible. Vamos a aquí, profesor, code carnet. Code profesor es. Claro, en profesor es code profesor. Bien, entonces aquí ya tenemos el alumno, son los atributos paterno y carnet. En el caso de profesor tenemos el apellido paterno Mendoza, materno Sotomayor, nombre Miguel y el código del profesor. Hemos creado entonces, en base al diagrama de clases, aquí tenemos el código de carnet. El código de carnet tiene un get, tiene un constructor. Aquí este código de profesor también tiene un código de profesor. No tiene en este caso el constructor. Sí lo tiene, pero no lo tiene en el set. Se puede crear también el set de tal forma que yo puedo acceder. ¿Cuándo utilizar el set? En este caso, para acceder al atributo que está privado. Aquí persona, por ejemplo, los atributos están públicos.
Pero ¿qué pasa si lo modifico a privado? Ya no voy a poder acceder. Entonces tendría que utilizar un get para acceder y de esa forma asignar y de esa forma mostrar con el get. Bien, haciendo un repaso, entonces hemos creado la clase persona. La clase persona, recordar que aquí el namespace, el POC es en base al espacio de nombre de aquí de POC. Bien, persona, la clase persona tiene todo esto de acá, es la clase persona. Tienen los atributos que son públicos. El constructor no lo estamos utilizando, no está comentado. Tiene los get porque de esta forma va a mostrar. Tiene get paterno, get materno y get nombres. Para el caso del profesor tiene como es la clase hija, que en este caso es profesor el que está acá, va a heredar de la clase persona. Entonces coloco public class profesor 2 puntos y el nombre de la clase padre. Bien, coloco el atributo propio de esta clase profesor, que es código de profesor. En el caso de acá estoy creando un constructor, lo creo con public y el nombre de la clase, que es profesor. Y dentro de él coloco los parámetros, que es paterno, materno, nombres, que son propios de la clase padre, que es persona. Por eso que aquí coloco base punto, porque viene de la clase persona, viene de la base de la clase padre. Y aquí el atributo que viene de la clase profesor solamente es código de profesor. Por eso que aquí coloco this.codeProfesor, asignale el code profesor que viene de acá. De igual forma necesito un get code profesor. Y en la parte del alumno igual, creo la clase alumno. En este caso solamente estoy utilizando el paterno y el código de carnet. Y también un get para mostrar con el código de carnet. Get code carnet y retórname el code carnet. Y en el programa estoy creando el objeto alumno1, que es parte de la clase alumno, con los valores en el constructor, que es el paterno y el código de carnet. Aquí estoy solamente pintando de que es un alumno que se va a imprimir. Coloco concatenación con el signo más. Coloco paterno, el get paterno, coloco carnet, get code carnet, y en el caso del objeto profesor también. Aquí para separar escribo simplemente profesor, eso ya que lo voy a colocar arriba. Igual, muestro lo que se va a mostrar del profesor, pongo y el get paterno, que obviamente es de la clase persona porque está heredando, tanto como nombres, pero código de carnet es propio del profesor. Entonces de esta forma yo puedo aplicar herencia en base a las clases que yo tenga en mi sistema. Y de esa forma aplicar en programación orientada a objetos en C#.